Ya estamos al aire, ya, ¿verdad? Bueno, hoy es jueves 30 de marzo del año 2017. Yo soy Fermín Alejandro García Hernández, jefe de información del periódico La Jornada de Oriente. Este es el programa Aquí Vamos, el programa de La Jornada de Oriente para sus redes sociales. En esta ocasión le vamos a comentar las principales noticias que le vamos a presentar en edición digital e impresa de La Jornada de Oriente. Y también vamos a hablar con el abogado Lucio Ramírez. Él es el abogado que ha presentado las controversias constitucionales en representación de los municipios de Soltepec y Mazapiltepec contra la ciudad modelo, contra el organismo que va a administrar la ciudad modelo y que ha sido un organismo que ha sido severamente cuestionado porque está prácticamente supliendo, sustituyendo, vulnerando a los ayuntamientos que se asientan en la zona, en el territorio donde se ubica la planta de Audi. Todo esto bajo el pretexto de que se va a dar eficiencia al manejo de los recursos, etcétera, etcétera. Se ha vulnerado el principio básico, la célula del federalismo, que es el municipio libre. Gracias. Y bueno, por eso vamos a platicar con este abogado. De ahí es la relevancia y la importancia de que se hayan presentado controversias constitucionales contra este organismo que se aprobó al cuarto para las 12 cuando iba a concluir el sexenio de Rafael Moreno Vallerosas. Pero bueno, Martín Hernández, que me acompaña el día de hoy, va a comentar las principales noticias que le vamos a presentar en la Jornada de Oriente. Gracias, Fermín. Buenas noches, auditorio. Pues miren, para mañana la principal noticia es algo que se dio a conocer en las recientes horas. La Secretaría General de Gobierno, a través de un comunicado, dio a conocer, informó que el Ministerio Público, la gente del Ministerio Público, solicitó que Rubén Sarabia Sánchez Simitio pueda continuar su proceso, pero ahora desde su domicilio en una libertad que sería, por supuesto, previsora, pero ya no la enfrentaría en cárcel. Esto es, se viene a concretar un ofrecimiento que la gente de la 28 de octubre, la dirigencia encabezada por Tonatiuh Sarabia, nos había dado a conocer hace más o menos 20 días, Fermín, y que hoy se está concretando una solicitud del representante social para que pueda tener una suerte de prisión, de arresto domiciliario, no tengo preciso el término. Prisión domiciliaria. Prisión domiciliaria. Prisión preventiva Prisión domiciliaria. preventiva domiciliaria, para que pueda enfrentar desde ahí su proceso, este líder histórico popular de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de octubre, considerado un preso político, Fermín. Así es. Puede tener dos lecturas este hecho noticioso. La primera es que obviamente un intento del gobierno del estado de despresurizar el tema de los presos políticos, de querer dar marcha atrás a esta política represiva que dominó el sexenio de Rafael Moreno Vallerosas. Sin embargo, la segunda lectura es que esto sigue siendo una injusticia. ¿Por qué? Porque estamos hablando de Rubén Sarabia, mejor conocido como Silimitrio, líder de la 28 de octubre, que es encarcelado por segunda vez sin que sea acusado de un delito. Así es. A lo mejor hay personas que no acaban de entender esta parte, por eso es muy importante siempre enfatizarlo. Hay varios detenidos de la 28 de octubre. Algunos sí están acusados de presuntos delitos. Así es. Ellos han dicho que se les armaron los que son inocentes, ¿no? Exacto. Pero en el caso particular del líder histórico de la 28 de octubre, de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes, a él no le han presentado cargos, sino que lo encarcelan porque él tenía una libertad preventiva que le otorgó el gobernador Melquiades Morales Flores. Y entonces, hace 2 años, más o menos, un juez determina que se ha portado mal, lo ponemos entre comillas, porque tampoco hay realmente así como una condición en la que se pudiera decir efectivamente era alguien que había cometido ilícitos, había cometido actos de vandalismo, había llamado a la rebelión. Su único delito era manifestarse, que es una garantía constitucional. Un juez dice que se ha portado mal y entonces decreta que se le levante la libertad provisional. ¿Dónde están las anomalías? Primero, que no hay, hasta ahorita no está sustentado que haya tenido, entre comillas, una mala conducta. Segunda, no lo están acusando de ningún cargo, de ningún delito. Y tercera,
el recurso de preliberación lo puede otorgar un gobernador y solamente lo puede quitar otro gobernador. Y en este caso se aplicó así con un juez. Claro, un juez Hay anomalías es una autoridad inferior a un titular de un poder ejecutivo. ¿Quién tenía que haberlo hecho? Lo tenía que haber hecho Rafael Moreno Vallerosas, Claro. que nunca entendimos por qué no lo hizo. Que pasó lo mismo que con Delfino Flores Melga. ¿Te acuerdas también que la Comisión de Derechos Humanos, la Nacional, le pidió que le diera la preliberación por sus condiciones de salud a este líder histórico también de la lucha popular, y no se la dio y terminó muriendo en la cárcel? Ahora, si vamos más allá, lo que ha pasado en los últimos días nos muestra que verdaderamente el sistema de impartición de justicia en México es una porquería. Bueno, sí. Es lo más aberrante que existe. Este país está en un serio problema de estabilidad social debido a los jueces. Claro. O sea, es inaudito que en este país un chamaco, un primate, abusa de una niña, Con todas las agravantes. la abusa sexualmente de ella, la viola, es menor de edad, Sí. se va a España, lo detienen allá, lo Lo deportan a extraditan. México, y eso que es muy escrupulosa la justicia española para poder detener a alguien allá y deportarlo, porque tienen que demostrarle que sí existe el delito por el que se está pidiendo una extradición. Claro. Entonces, llega aquí a México y un juez dice que no está suficientemente demostrado el abuso y le otorga un amparo para que lo liberen. O sea, uno de los llamados porquis, estos muchachos que son hijos de empresarios y de políticos de Veracruz, que son muy influyentes y que todavía tuvieron el cinismo de que en un video le piden perdón a la muchacha que violaron. Así es. O sea, no conforme con la denuncia que presentó la muchacha, no conforme que era menor de edad, Con la confesión de ellos. sino ¿no? que Confesión ellos de todavía le parte. están pidiendo perdón. Y el juez dice que no es suficiente y ya le otorgó un amparo. El juez ya por el escándalo mediático lo suspendieron, pero al final queda la duda de que si este juez se vendió o si hay relaciones políticas tan poderosas para que un muchacho de estos pues, nunca pueda ser juzgado. Y la impunidad absoluta, ¿no? Entonces, habiéndoles esos elementos, le dan un amparo para que obtenga su libertad. Y en cambio, Simitrio no está acusado de ningún delito. Y lleva 2 años en la cárcel. Lleva 2 años en la cárcel, le acaban de dar prisión domiciliaria, su estado de salud es muy delicado, Precario. precario, o sea, con riesgo de perder la vida, y está en prisión. Entonces, cuando se dice esto, este lugar común de que en México los delincuentes están en las calles y en las prisiones hay mucha gente inocente, pues es claro que sí ocurre, sí es parte de la realidad. Simitrio debería estar en libertad. A lo mejor lo que correspondería es que si efectivamente violó la libertad condicional, pues se le hubiera hecho un extrañamiento, Claro. alguna Una recomendación, una sanción ¿no? administrativa, alguna situación así, y como decía su abogado Samuel Porras, y que además pues se le hubiera dado el derecho de audiencia. Es decir, tú te portaste mal, Claro, tú tienes pero este fue recurso. directo, fue el encarcelamiento. Y además se demostró la hazaña de Moreno Valle. Y otra cosa, Fermín, que ha pedido la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de octubre, es que ellos, por supuesto, que no están en contra de esta medida que ha tomado el gobierno del Estado, lo han venido platicando, pero lo que ellos están exigiendo es que haya libertad absoluta para todos los miembros. Hay 3 integrantes más de la 28 de octubre considerados como presos políticos, y hay también órdenes de aprehensión contra otros líderes, entre ellos contra Rita Amador, la dirigente también histórica, pareja de Simitrio, que tiene una orden de aprehensión. Todos los familiares de Simitrio, sus cuñados, sus esposas, sus nueras, tienen algún tipo de problema legal en este sexenio porque se les han inventado delitos, y en esa condición están algunos en la cárcel, otros realmente han tenido que estar a resguardo, se mantienen a la expectativa de que puedan ser aprendidos en cualquier momento. Una campaña de acosos, Fermín, de la que hemos dado cuenta en la Jornada de Oriente, a través de llamadas telefónicas, de amenazas, de ingresos de grupos de vándalos, grupos de pandilleros a los mercados, saqueos, en fin,
toda una campaña de agresiones hacia el 28 de octubre porque no quiso ceder, porque no quiso doblarse ante el gobierno de Moreno Valle. Y con acusaciones absurdas. A ver, yo particularmente he conocido a Rubén Sarabia, he conocido a sus hijos. Con quien más he convivido fue con Rita Amador, su esposa, y yo te puedo decir que ellos siempre han vivido como una familia de clase media. Una vida modesta, ¿no? Modesta, y los están acusando de narcomenudeo. Digo, el narcomenudeo se nota a luces porque pues es una actividad que hace rico. Dicen que el dinero y el amor no se pueden ocultar, claro, ¿no? de la noche a la mañana. Yo en alguna ocasión acompañé a Rita Amador, allá era creo que, si no recuerdo mal, era el inicio del sexenio de Melquiades Morales Flores. La acompañé para hacer un reportaje, para ver todo el periplo que hacía para ir a visitar a Simitrio, a una cárcel de alta seguridad en Puente Grande, allá en Jalisco. Y fue un viaje tortuoso, porque me consta cómo pues Rita se iba en el autobús de pasajeros, llegaba allá a Jalisco, se quedaba a dormir en un albergue de un sacerdote de Guadalajara, se iba muy temprano en otro autobús de pasajeros, porque tenía que llegar muy puntual, y para llegar a la aduana del penal caminamos como 3 kilómetros. Y de ahí ella tenía que hacer una muy larga espera para que lo dejaran entrar a ver a Simitrio. Unas cuantas horas, ¿no? A mí ya no me dejaron entrar, y entonces pues ya hay un momento en que me dijeron que yo tenía que abandonar la cárcel, y entonces me voy encontrando pues que había que volver a caminar el mismo tramo porque no hay transporte público, no hay nada. Y llegué a la carretera y tampoco pasaba el autobús de pasajero. Tuve que pedir un aventón, que alguien que me llevara cerca de Guadalajara. Ya ahí tomé otro autobús. Rita llegó al filo de la medianoche al albergue. Y yo me acuerdo que le pregunté, le dije, ¿y usted, por ejemplo, ahora cómo le hizo de allá para acá? Y sin que yo le hubiera dicho cómo me había trasladado, ella me describe exactamente lo mismo. Un aventón. En la noche, salir, caminar 3 kilómetros, un aventón, un autobús, y con todos los riesgos que implicaba. Y además había algo muy interesante. Yo nunca le avisé a Rita que le iba a acompañar, sino que el día que yo le hablé, le dije, quiero ir con usted, y me dijo, pues me voy al rato. Y entonces, ni para decir, hizo un montaje para mostrar algo que no era la realidad de cómo se trasladaba. Esa es la vida familiar de Rubén Sarabia. O sea, una vida modesta. Y yo me pregunto, si tú pones en la lupa a la mayoría de los altos funcionarios del gobierno de Mario Marín Torres. No, bueno, el dispendio. Es terrible. La opulencia, el despilfarro. Si pones a muchos funcionarios que incluso siguen vigentes del gobierno de Moreno Valle. No, bueno, esos llevan vida de jeques árabes, ¿no? El otro día Fernando Manzanilla, quien fue el brazo derecho de Moreno Valle, hablaba de un destacado diputado que decía que él lo había conocido cuando no tenía nada. Jorge Aguilar Chedraui lo dijo. Y que ahora tiene mucho. Sí, lo dijo claramente Manzanilla, dijo, yo conocí a Jorge Aguilar cuando era joven, no tenía él y su familia nada, y ahora vean lo que tiene, ¿no? Claro. En un sexenio. Entonces, eso es terrible, como la justicia mexicana es ciega, la justicia mexicana está deteriorada, no hay motivos para confiar en el aparato de justicia por ningún motivo. Así es. Nuestra segunda noticia de importancia para mañana es la declaración que dio José Juan Espinosa Torres, el presidente municipal de San Pedro Cholula, una vez que ya se conoce el proyecto para hacer reformas al artículo 12 y terminar, digamos, con la polémica que hay acerca de la privatización del agua. El alcalde de San Pedro Cholula, el alcalde de Morena, dice que entonces él también, una vez que se realicen estas reformas, si es que se aprueban tal y como han trascendido que será, bueno, pues él también, el Ayuntamiento de San Pedro, se desistirá de la controversia constitucional que tramitó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El argumento que da el alcalde de izquierda es que ya no habría litis, ya no habría materia que juzgar en el máximo tribunal del país, y entonces ahí ya no tendría por qué continuarse, digamos, la demanda de litigio del Ayuntamiento de San Pedro Cholula. Sin duda alguna es un triunfo político de José Juan Espinosa Torres. Él es el primero que denuncia que tramitó, que la reforma al artículo 12 de la Constitución, fracción sexta,
está creando las bases para expandir la privatización del agua a un número importante de municipios en el estado. Él es el que generó el tema en la opinión pública, el que logró que muchos alcaldes se preocuparan, que el tema llegara a los cabildos, que llegara a los pobladores, que en muchos municipios los pobladores fueran a exigirles a sus regidores una explicación de por qué habían votado a favor de esa reforma. Se llevó la represión también, bueno, y no ponemos la persecución política, ¿no? Exacto. Después vino una controversia porque, o más bien un escándalo, porque trascendió que en algunos lugares se habrían falsificado las actas de cabildo para aprobar la reforma al artículo 12 de la Constitución, o que se habían presionado a los regidores, o que se habían mandado a los cabildos el acta de decreto del Congreso que venía incompleta. No se detallaba todo lo que implicaba la reforma, y que de esa manera, pues en algunos lugares, cuando decían la reforma es para garantizar el derecho al agua, pues decían, pues eso es correcto, y lo votaban, y no sabían la otra implicación, que desde el punto de vista de la interpretación jurídica que presentó José Juan Espinosa, era quitarle la facultad a los ayuntamientos para administrar el servicio de agua potable. Ayer escuchamos una voz, la de Socorro Quesada. Hay otras voces que han dicho que es exagerada la posición de José Juan Espinosa Torres, pero pues yo simplemente digo algo. A ver, se aprobó la reforma en un periodo extraordinario. Se presionaron a los cabildos. Pasó por debajo, digamos, no se sabía, ¿no? Claro. Y se hace cuando estamos en las últimas semanas, en los últimos días del gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas, que fue el gran privatizador de los servicios públicos en el estado. Entonces, con esos tres elementos, yo sí digo, había algo que se estaba ocultando, y que era evidente, que era la privatización del servicio de agua potable. Y que más allá de los litigios que, por ejemplo, que son litigios que han sido, digamos, victoriosos, que han triunfado, que han sido exitosos, como los de la Asamblea Social del Agua con el abogado Omar Jiménez, que ha sido en lo particular de parte de usuarios, de ciudadanos, en contra de concesiones integrales por los abusos que realizaba esta empresa. La controversia constitucional es importante, Fermín, porque en otros momentos del gobierno de Moreno Valle hubo sometimiento a los ayuntamientos por la vía de presiones con la con la persecución de los alcaldes a través de la aprobación de sus cuentas públicas, es decir, la negación de esas cuentas, presiones políticas de quitarles recursos, obligarlos a realizar ciertas obras. En fin, había todo un engranaje del morenovallismo para que se hiciera en los ayuntamientos lo que desde el Poder Ejecutivo, desde el gobierno estatal se quería, y no se había llegado a este momento de empezar a defender al municipio con las leyes y con el derecho en el máximo tribunal del país. Así es que José Juan Espinosa inicia estas controversias, lo siguen 15 municipios más, 15 ayuntamientos más, y ahora estamos ya en la antesala de que se vaya a modificar el artículo 12, y bueno, no se le puede escatimar este triunfo a él, porque fue él y no otro alcalde, porque fue él y no otro político el que acudió a los tribunales a defender el derecho de los ayuntamientos a administrar estos recursos. Y ojalá que pues realmente ahí terminara este asunto. Es sano que en una sociedad democrática se discuta, es sano que se recurran a los tribunales, es sano que se genere el disenso. Entonces, eso es muy sano, eso es parte de un sistema democrático. Lo que sería grave es que después de lo que ha sucedido venga una represión contra José Juan Espinosa, claro, contra los 15 alcaldes de los municipios que sí presentaron controversia constitucional, que es algo un poquito de lo que vamos a platicar con nuestro invitado, ya va a estar por aquí, acerca de las presiones que existen contra los que recurren a los medios legales que tienen que usarse y que para eso existen, para resolver diferencias. en cualquier Estado de Derecho, en cualquier sistema democrático, eso es normal. Tienen que existir, tiene que ser normal. La tercera noticia es lo que sucedió en Cuesta Blanca. Es una comunidad, una localidad de Palmar de Bravo, en la zona llamada la Franja del Huachicol, el Triángulo Rojo, donde operan las bandas dedicadas al robo de hidrocarburos de Pemex. Pues nuevamente, Fermín, ahora sí, un enfrentamiento ya que no se puede negar entre integrantes de estas bandas y el ejército mexicano, que deja como saldo un delincuente herido, y hasta donde se sabe, y otros 5 detenidos, además del decomiso de 9 vehículos. Pero ya un enfrentamiento directo de la policía militar. Hay que decir que quienes están trabajando aquí
tiene una característica distinta a la de los soldados, es la policía militar con los guachicoleros. Bueno, una actualización de los datos es que son 2 lesionados, decomisaron 24 vehículos y por ahí leí en algunos medios de comunicación que están interpretando que es la famosa banda del Los Bucanas, ¿no? Los Bucanas o el Bucanas, no sé cómo le dicen, que es esta organización que presuntamente habría dado muerte a 3 policías ministeriales En Atzicintla que estaban investigando a la delincuencia organizada. Ahora, esto pues es un episodio más de esta guerra intestina que estamos viviendo en Puebla entre autoridades y grupos de huachicoleros. Concateno esta noticia con la que tenemos como la cuarta noticia, que es una queja de policías estatales de que no les pagan viáticos, no les están dando apoyo económico para que participen junto con el ejército en el combate de estas bandas del crimen organizado. Y eso es real, o sea, aunque la denuncia sea anónima, es una realidad que empezó desde el gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas. Era contradictorio que el gobernador que tal vez ha utilizado más a la policía para reprimir, que todo lo resolvían mandando granaderos, que todo lo resolvían dando toletazos y lanzando gases, es el que menos invirtió para tener en buenas condiciones a los cuerpos policíacos. Siempre había la queja de que no había los insumos necesarios, que a veces la policía no acudía a llamados o no acude porque no tienen gasolina. Claro. Yo recuerdo que al inicio del gobierno de Moreno Valle se dio un hecho en Atlisco de que un día manos desconocidas incendiaron unos vehículos en la vía pública. Ah, sí, recuerdo. Se consumieron los vehículos y nunca llegó la policía estatal porque decían que no tenían gasolina para ir a Atlisco. Y ahí se quedaron los y ahí quedó el quemados. incendio de los automóviles. Entonces, esto es muy grave porque siempre parece que las políticas de seguridad pública son de saliva, de buenas intenciones, de planes, de anuncios mediáticos, pero no siempre está acompañado de el debido equipamiento, de la disposición de recursos. Y que es una irresponsabilidad porque además lo están exponiendo a ser pues blanco fácil de los delincuentes, víctimas de la propia delincuencia, porque los mandan prácticamente a esta guerra, como dices tú, pues sin armamento, sin condiciones pues las condiciones mínimas. Estaban hablando, por ejemplo, de que ellos se encargan de llevarse los vehículos decomisados y no tienen ni siquiera el apoyo de grúas, tienen que estar buscando ellos las grúas para llevarse. Imagínate el tiempo que pasan en esa zona, y ya se ha visto que en varias ocasiones los huachicoleros son algunas de estas bandas son integrantes son de una peligrosidad altísima, regresan a recuperar lo que les han quitado, vuelven incluso acompañados de turbas, porque son gente de las propias poblaciones que ya viene enardecida a recuperar lo que les han decomisado. Y imagínate lo que podría llegar a suceder si encuentran a estos policías ahí maniobrando, esperando una grúa o que no llega jamás. Bueno, pues están poniéndose también en una condición bastante comprometida. Y no solamente es para que no tengan elementos para combatir, sino esa es la raíz para que a veces los policías, las autoridades se acaben colidiendo. Pues sí. Así empezó el tema de los Zetas. Recordemos que los Zetas, los primeros Zetas, eran miembros del grupo de élite del ejército mexicano. Cafes, que los mandaron a combatir el crimen organizado, el narcotráfico, que no les pagaban bien, que no les daban condiciones de vida adecuados, y entonces llegó Osiel Cárdenas, que era el líder del cártel del Golfo, y tuvo la flamante idea de que los invitó a pasarse del otro lado de la línea, y después había ya hasta un sistema abierto, descarado de reclutamiento, donde ponían mantas en los puentes y decían: si ya no quieres seguir comiendo sopas Maruchan como parte de tu dieta, si no quieres que te sigan pagando X cantidad, que no te apoyen en tus labores, etcétera, etcétera, pásate al lado de los Zetas. Claro. Y por eso muchos soldados desertaron. Pues sí. Digo, no se está justificando. No, pero es entendible, no se justifica para sentir. Pero ahí es donde el gobierno propicia que los cuerpos policíacos se acaban corrompiendo o son ineficientes. Cualquiera de esas dos realidades. Y finalmente nuestra quinta noticia para mañana es también una declaración de tipo político, Fermín. Ana Teresa Aranda Orozco, esta expanista y que fue candidata independiente a la gubernatura de Puebla, pues se lamenta de lo que pasó
en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque no hubo sanción alguna para los integrantes del Instituto Estatal Electoral luego de la serie de actos que fueron siempre tendientes a obstaculizar su candidatura. ¿Recuerdas? Le retrasaron el registro, le subieron los requisitos, no dejaban que hiciera campaña, cualquier recurso que ella tramitaba al considerar que se estaban violando sus derechos o los derechos de sus electores no era más trascendente, y sin embargo cualquier recurso que los partidos que estaban en contra de ella, en ese caso la coalición que formó Moreno Valle, siempre tenían una respuesta inmediata para castigarla. Pues bueno, no hay ningún tipo de sanción para los consejeros, Fermín, y esto es lo que Ana Teresa lamenta bastante. Puebla fue catalogado como uno de los estados del país donde más violencia hubo, violencia política hacia las mujeres, y no hay sanción alguna, y siguen siendo los mismos consejeros electorales que van a regular la próxima contienda electoral, y que ya traen el antecedente de que pues trabajan a favor de una fuerza política, que en este caso pues no es estrictamente un partido, sino es el Grupo Moreno Vallista. Buenas noches, les agradezco mucho. Vamos ahora a platicar con el abogado Lucio Ramírez Luna. Buenas noches, abogado. Buenas noches. Nuestro interés de platicar con el abogado Lucio Ramírez es que ha sido el abogado que ha estado asesorando, elaborando las controversias constitucionales que se presentaron a nombre de los municipios de Soltepec y Mazapiltepec en torno a la creación de este organismo que se hizo en las últimas semanas del gobierno de Moreno Valle, que se llama, si no estoy mal, Organismo Ciudad Modelo o Descentralizado Ciudad Organismo Modelo. Descentralizado Ciudad Modelo, Así es. Que es algo así como un organismo que viene a desplazar a los ayuntamientos, ¿no? En gran parte. ¿Nos podría explicar, abogado, por qué correspondía presentar controversias constitucionales contra la creación de este organismo? Sí, en primer lugar, la controversia constitucional tiene por objeto defender las funciones y las competencias que tiene cada órgano de poder. Tenemos órganos de poder federales, estatales, municipales y hoy Ciudad de México. Desde mandato constitucional a cada uno le da sus propias funciones, sus propias facultades, tareas y encargos. Aunque hay o puede haber colaboración entre órganos de poder, hay límites en la Constitución Federal. En el artículo 115, que es el artículo del régimen municipal, dice el artículo 115 que la base de la organización de los estados, política y administrativa, es el municipio libre. Y en su fracción tercera le dota de una serie de facultades que en pocas palabras son los servicios públicos. Y en esta parte final dice que puede haber colaboración entre el gobierno estatal y un municipio para la mejor prestación de servicio público. La mejor prestación. Así es. Pero hay formalidades. Y dentro de las formalidades es que el ayuntamiento, por acuerdo de cabildo, debe solicitarle al gobierno del estado esa ayuda para prestar un servicio público. En este caso no hay ese acuerdo de cabildo en ninguno de los 5 municipios. Ni Soltepec, ni Mazapiltepec, ni donde está Audi, ni Nopaluca, ni ninguno. Lo que sucedió realmente es que el gobierno del estado mandó citar a los 5 presidentes municipales con su equipo de regidores. Que son los municipios donde se asienta la planta de Audi, o es la zona de influencia de la planta de Audi. Está Nopalucan, está Lara Grajales, y donde está Audi, ¿verdad? Y los cita, y con todo y regidores, y el gobierno del estado hace ahí un acuerdo de cabildo y los hace firmar. Con los 5. Con los 5. Al mismo tiempo. No, en diferentes horas, momentos. Exactamente. Y ese convenio es el que manda el Congreso del Estado de Puebla, y de ese convenio el Congreso del Estado de Puebla, en octubre, ¿verdad?, de 2015, da origen a un decreto. Este decreto tiene un resolutivo único que dice: se aprueba el convenio y la solicitud que hizo el municipio de Mazapiltepec,
que hizo el de Soltepec, y cada uno refiriéndose a los 5, y dice el decreto, solo para prestar asesoría técnica. O sea, convierte a los presidentes municipales en asesores técnicos. No, que el gobierno del estado solamente iba a prestar asesoría técnica. Entonces, el convenio donde manda a citar a los 5 presidentes municipales en momentos distintos, tiene como resultado un decreto que aprueba el gobierno del estado. Y ese decreto solamente dice que el gobierno del estado les va a prestar asesoría técnica. Ya. Nada más. Y luego de la nada, el 27 de enero de 2017 sale un decreto en donde dice que se crea el organismo descentralizado Ciudad Modelo. Este decreto, que dice en términos generales los puntos más contundentes, pues que los servicios públicos los va a prestar el órgano descentralizado. O sea, el gobierno del estado. El gobierno del estado a través de órgano descentralizado, que si vemos su composición en el decreto, es el gobierno del estado. Está ahí el gobernador, está varios secretarios de estado, es el gobierno del estado. Y además pueden recaudar por 30 años. Eso dice el decreto. Recaudar los impuestos Los por 30. impuestos, participaciones, licencias de uso de suelo, de construcción. O sea, lo que realmente le toca hacer al municipio lo va a hacer el órgano descentralizado. Que va en contra de la Constitución, Que va porque en la contra Constitución de la dice, Constitución. tu ayuntamiento puedes pedir auxilio del gobierno para Así prestar un es, servicio, pero claro. no puedes renunciar a la obligación de prestar un servicio. Claro, eso es muy claro, ¿no? claro, Ese es el límite. Así es. Y aquí se hace al revés. Se hace al revés. El gobierno del estado entra y avasalla al ayuntamiento. Exacto. Y se queda con el control del servicio público. Así es. Ahora voy con la cuestión técnica. Cuando me buscan para consultarme, yo les digo, vamos a estudiar las formalidades constitucionales. ¿Quién lo busca, abogado? Me buscan gente, ciudadanos de Soltepec primero. Precisamente el 27 de enero, el día que el Congreso del Estado se reúne para aprobar el decreto. Decreto de Ciudad de Modelo. Ciudad Modelo. Del organismo. Ellos vinieron a hacer un plantón a la ciudad de Puebla, y más tarde, como no pueden evitar que se vote y votan en favor de ese decreto, toman la presidencia municipal de Soltepec. Y hay un poco de violencia, y es cuando me hablan por teléfono. ¿Quién me habla por teléfono? Yo soy maestro universitario desde hace 30 años. En la UAP, en la Universidad Autónoma en la Facultad de Derecho. Y pues tengo alumnos que son de esa región, de ese municipio. Entonces, en el revuelo de violento que se da ese día, me hablan por teléfono que si yo puedo ayudarlos. Le digo, pues infórmenme de qué se trata. ¿Usted es maestro en Derecho Constitucional? Derecho Constitucional y Amparo, en la Facultad de Derecho. Entonces, como son mis alumnos y son originarios de allá, empezaron a buscar ayuda. Y es el primer contacto que tengo con ellos un viernes. Y después, vía otra gente de Soltepec y gente de Puebla, me recomiendan con ellos que, en pocas palabras, de 5 vías distintas que buscaron, todos fueron a dar conmigo. Voy con la técnica, a ver, ¿cuál? Si tiene futuro su asunto, yo se los diría. Y si está bien el decreto, también se los diría. Fallas técnicas. 1. No hay acuerdo de cabildo. Los regidores de cada municipio debieron reunirse en la sala de cabildos. Es una formalidad. Es lo que yo le iba a preguntar. Es una formalidad. O sea, se supone que el cabildo reside en la cabecera municipal, Claro, en el palacio municipal. En cada municipio. Y tiene que haber una justificación para hacer una sesión que no sea en el salón de cabildos, en el recinto oficial. Que debe ser fuera del recinto oficial. Digo, es como si un día alguien dijera, los diputados los invitaron a ir a Acapulco y de repente a alguien allá se le ocurrió, sesionemos aquí en el hotel de Acapulco y aprobemos un decreto. Es completamente Sería ilegal. una cosa Igual, parecida, completamente ilegal. Así sí, es. sí. Eso es lo que realmente sucedió. Entonces, su acuerdo de cabildo lo hacen en Casaguayo. Que no había una Que no hay justificación. una justificación, ni una acta de cabildo donde digan se permite que por esta sesión no sesione la sala de cabildos de este ayuntamiento y se va a Casaguayo. Tendría No que haber hay una eso. causa de fuerza mayor, que está Claro, tomado el palacio, exacto. que hay violencia, Así que no es. hay garantías para los regidores, Es ¿no? la primera formalidad que nos Y además se tiene que citar la sesión de cabildo, Claro, ¿no?
¿Ellos Sí. citaron a la sesión de cabildo? No, solamente los llamaron por teléfono y se presentan tal día, 8 de octubre de 2015, se presenta en la Casa Aguayo, aquí está el documento y fírmele. Que eso es ilegal porque tendría que haber existido por lo menos Claro. un citatorio, ¿no? Sí, y no lo hay. Bien, ese acuerdo se va al Congreso. Siguiente falta de formalidad. En el libro no hay ningún antecedente, en el libro de actas de cabildo no hay ningún acta que justifique ese convenio. O sea, no hay ningún acta que diga, hemos decidido los regidores de este municipio solicitar al gobierno del estado ayuda para que preste servicio público. No hay tampoco esa acta. No hay el antecedente No hay. que justifique la Exacto. toma de decisión. Por lo tanto, tampoco tiene base jurídica el decreto de 27 de enero de 2017. Por esa misma razón, y ver el contenido del decreto, donde vemos que le quitan muchas facultades a los 5 municipios, y hace el decreto un polígono territorial donde salen más afectados Lara Granjales, San José Chiapa, Nopalucan, y Soltepec y Mazapiltepec están más para allá y no están dentro del polígono. Presentamos la controversia constitucional, nos conceden la suspensión del acto reclamado. Traducimos, no puede hacer nada el gobierno estatal a través del órgano descentralizado porque estamos bajo la protección de la Suprema Corte. Ellos se inconforman y presentan recursos de reclamación. Que por qué nos concedieron la suspensión del acto reclamado. Dimos contestación el martes de la semana pasada, acudimos a la Suprema Corte a contestar sus recursos. ¿Qué dicen en general sus recursos? Que la ministra de la Suprema Corte de Justicia se equivocó al darnos la suspensión. Y presentan sus argumentos muy válidos, yo los respeto, no hay problema, lo va a resolver la ministra de la Suprema Corte. ¿Qué irregularidad yo veo? Dicen, es que Soltepec y Mazapiltepec no están en el polígono. Le dije, no estoy reclamando eso. Yo estoy reclamando por qué están en el decreto, no en el polígono. Más aún que no hay todo lo que ya platiqué hace ratito. Ni acta de cabildo, ni nada, absolutamente nada de eso. Entonces, nos vamos a la controversia constitucional y yo les dije a los del municipio, ¿saben qué? Vamos a empezar a tener presión, como la presión que tuvimos, medio les hice un resumen, la presión que tuvimos cuando asesoramos el asunto del teleférico. Hubo mucha presión sobre mí, sobre mis clientes. Usted también fue el abogado que Exactamente. usted asesoró a un grupo de vecinos que se oponían a que el teleférico se instalara aquí en el centro histórico. Sí, pero no eran vecinos, eran investigadores de la UAP. De la UAP. Ajá, y nos opusimos durante algunos años y a final de cuentas no se hizo teleférico. Y sí, tuvimos amenazas, ¿verdad?, de muerte, y se defendió Moreno Valle como pudo. No se hizo, pero sí destruyeron un edificio con valor histórico. La Casa del Torno. Antes de continuar, abogado, con las presiones, yo quiero hacerle esta pregunta. A ver, si ustedes ganan la controversia constitucional, ¿qué sucedería? Bueno, si ganamos la controversia constitucional, se invalida el decreto, pero nada más entre las partes, municipio y gobierno del estado. O sea, no va a tener una declaración general para los 5 municipios. Ah, nada más para los que presentaron la controversia. Efectivamente, nada más. Y si gana el gobierno del estado, ojalá no, entonces valdría para los 5 municipios. Pero acá si ganamos nosotros, nada más tiene efectos la sentencia para las partes que intervenimos. Pero ahora, si ustedes ganaran la controversia, esto significaría que los ayuntamientos de Soltepec y Mazapiltepec, ellos seguirían gozando de sus derechos que tienen, de participaciones federales, estatales, de tener un plan de ordenamiento territorial, urbano, de cobrar impuestos, de administrar los servicios públicos, de brindar la seguridad pública, porque todo eso es lo que les están quitando, ¿no? Les están quitando. Sí, quedarían nuevamente con esa posibilidad constitucional de recaudar todo lo que tengan que recaudar. Claro, de cobrarle impuestos a Audi. Claro. Porque eso es lo más grave, ¿no? O sea, si llega una empresa de estas, un ayuntamiento dice, bueno, pues un beneficio es que le cobre impuestos a una empresa que además tiene gran potencial económico, que gasta mucha agua, que ocupa gran territorio, que utiliza los servicios públicos, que ocupa un área y que hay un predial. Claro, el predial. Hasta eso les estaban despojando, de que no se beneficien de la llegada de Audi, ¿no? Ahora, es un proyecto para 30 años.
Solo imaginemos en 30 años cómo estará esa ciudad modelo. Sí, claro. Es una barbaridad. Sí, sí. Y una para recaudar. Que es una especie de, si no estoy mal, es un centro urbano que se está programando creo que para 50,000 habitantes, ¿no? Sí, imagínense. Entonces, ¿cuánto se recaudará por licencias de construcción? Sí, claro. Uso de suelo, cambio de uso de suelo y todo lo que implica servicios públicos. Sí, sí. Es un buen negocio que trató de armar bien el gobierno del Estado, pero no lo hizo. ¿Qué considero yo con esto? Me han criticado y me dicen que si soy anti-Moreno Vallista, por la oportunidad que he tenido de asesorar asuntos como como el de la rueda de observación que iban a poner en el CENS y la pusieron, no lo permitimos tampoco, también amparamos y también nos concedieron el amparo. Yo lo dije en la rueda de prensa que hicimos el martes. No es cierto, yo no ando promoviendo, a ver quién tiene un asunto en contra de Moreno Valle, no, la gente me busca. Tengo 32 años de ejercicio profesional. Hasta ahorita creo que así va a seguir siendo una carrera limpia. Y por eso la rueda de prensa tuvo como sentido decir, como algunos diputados ya se quieren meter en el tema, la rueda de prensa fue uno de los objetivos principales fue decir que aquí no hay ningún partido político. Porque además es una de las condiciones que puse. Si no quieren partidos, que ¿no? yo asesore, no quiero partidos políticos. Y si quieren que entren partidos políticos, búsquense otro abogado porque yo no voy a entrar. Claro, los partidos tienen recursos para tener sus abogados, para presentar controversias. Esto es un asunto más ciudadano. Claro, si realmente es más ciudadano. Y además, ¿cuál es la desconfianza que yo tendría como abogado? Que puede negociar políticamente por otros intereses políticos. Claro. Y en mi caso no. Mi caso es una defensa estrictamente jurídica, estrictamente constitucional. Y por eso van a empezar los ataques como Rodríguez Regordosa, que dijo que mis clientes son guachicoleros. Pablo Rodríguez Regordosa, el que fue secretario de Desarrollo Económico cuando se instaló Audi, que por cierto tiene mala fama de que hacía muy malas cosas, y ahora es diputado local y dirigente municipal del PAN. Pues por eso le contestamos el día martes, que no es cierto, ¿verdad? Pues es un movimiento realmente ciudadano, ¿no? Y también vino un ataque de un diputado del PRI, Sí, de Leobardo Soto, el dirigente estatal de la CTM y diputado del PRI, pero diputado priista cercano al morenovallismo, que también salió con lo mismo, ¿no? Sí, de acusarlos de... Y no nos extraña, yo afortunadamente advertí a mis clientes que eso iba a pasar. Todo lo que está pasando yo se los advertí. Y falta la presión todavía. Entonces dije, tenemos que cuidarnos mucho porque el gobierno es especialista en fabricar delitos para ponernos un alto. Entonces hay que ser muy cuidadosos y muy cautelosos. Pero realmente el asunto sí es estrictamente técnico, jurídico, constitucional. Así es, ¿no? Y la gente que me conoce desde hace muchos años, por lo menos en Puebla, ¿verdad? Sabe que yo no me prestaría ningún rejuego político. No está dentro de mi forma de trabajar como abogado. No lo podría hacer, ¿no? Entonces, así está el asunto. Ahora, ¿qué se intuye, abogado? ¿Por qué hicieron este organismo de esta manera? ¿Por qué sacar al ayuntamiento? ¿Qué propósito se persigue atrás? A lo mejor, digo, para la gente que no sabe del orden constitucional, pueden decir, bueno, es que a lo mejor se van a prestar mejores servicios, es que se va a dar una mejor atención. Pero parecería que más bien se esconde ahí un propósito oscuro, un propósito no claro, no transparente. Sí, mi perspectiva es que el gobierno anterior y este que va a ser pequeño de gobierno, de 22 meses, vino a hacer negocios. Vino con tantos compromisos que tiene que devolver favores políticos que hicieron llegarlos a la gubernatura y al actual también. Yo no sé qué enorme negocio le quitamos con lo del teleférico, pero yo me puse a pensar del lado de la empresa, ¿no? Oye, me quedaste de dar esta gran obra del teleférico y no hay nada. Entonces, el hecho de hacer muchos puentes, el hecho de hacer tanta obra, es para devolver favores políticos. Y ahora, pues también recaudar dinero para la campaña presidencial. Y ahora, los negocios. Es algo semejante con el asunto de la zona limítrofe entre San Andrés Cholula y Puebla.
Los dos municipios decían que no era una cuestión económica de recaudación. Dije, no, así como no sigues. Lo que se están peleando es la recaudación. Claro, están recaudando. Entonces, yo creo que aquí es el asunto. Un gran negocio, ciudad modelo. Lo que va a implicar las inversiones en esta ciudad, lo que va a implicar el pago de servicios, de derechos. Sí, es dinero realmente. Y también pues va a dar en consecuencia capacidad económica y política. Eso es lo que va a dar realmente, ¿no? Claro. ¿Por qué? Pues porque Moreno Valle hizo muy bien la estrategia. Hacerse bien de empresarios y gente que tiene capital económico, dándoles obras porque lo van a sustentar en la campaña. Claro. Y que va a hacer, ya está haciendo ahorita recorridos por algunas entidades federativas y no me extraña, ¿verdad?, que se pueda lanzar por un partido distinto al Partido Acción Nacional. Claro. O sea, pues negocios son negocios, Sí, política es política. Sí, ya se ha hablado de esa posibilidad, ¿no? Así Se es. habla de que ahí estaría el partido Nueva Alianza, incluso Movimiento Ciudadano, que se le quitó lo crítico a Dante Delgado, líder nacional, y ahora dicen que se podría hacer su plataforma. Entonces, esa es mi perspectiva, intereses económicos e intereses políticos. Porque además, digo, visto de esta manera, pareciera que el encargado de este organismo de Ciudad Modelo se acaba convirtiendo en una especie como de virrey, ¿no? Sí. De esos 5 municipios. Así es. Sin ser autoridad, sin ser votado, él va a controlar las partes sustanciales de 5 ayuntamientos, ¿no? Así es. Se convierte en una especie de megalcalde de 5 municipios, de pequeño gobernador, de virrey de un territorio, ¿no? Ahora, otra que dice de virrey, y además este órgano descentralizado es inconstitucional. La Constitución dice que no habrá ningún órgano intermedio que administre los recursos entre la participación federal, estatal y los municipios. Y este órgano descentralizado está en medio, es intermediario y eso es inconstitucional. Y no lo digo yo ahorita solamente en esta mesa. Hay jurisprudencia de la Suprema Corte, porque ya algunos otros municipios de otros estados han promovido controversias igual y por eso surgieron esas controversias constitucionales. Es algo parecido al vicio que antes se cometía hace años, hace algunas décadas, cuando existía la llamada Junta de Mejoramiento, ¿no? Moral cívico y material. Cívico y material. De los 70s. Que la manejaba el papá de Pablo Rodríguez, por cierto. Alberto Rodríguez Gordoza. Así es. Y que era un organismo manejado por empresarios que le daban a administrar, si no recuerdo mal, el predial. El predial, sí. Y llega Manuel Bartlett Díaz y declara que es ilegal ese organismo. Así es. Y creo que quisieron dar la lucha legal y no hubo sustento. Es decir, tú empresario, grupo de empresarios, ¿por qué estás manejando un impuesto? Claro. Eso lo tiene que hacer o un ayuntamiento o el gobierno del estado o el gobierno federal, dependiendo de su ámbito, ¿no? No tiene que haber un organismo como era la Junta de Mejoras. Claro. Y había una cosa además muy interesante. La Junta de Mejoras lo que principalmente hacía era colocar adoquín en las calles del centro histórico, ¿no? Sí, algunos parquecitos. No sé si usted... Como la Junta, como el parque de alfabetización también un día. Está en la 24, en la Maximino. También lo remodeló la Junta de Mejoramiento. Bueno, entonces ponían adoquín. Bueno, Así es. una de las empresas de Pablo Rodríguez Hijo es una fábrica de adoquines, curiosamente. Por eso digo que es un buen negocio. Sí, o sea, sí. lo pensaron bien con estrategia. Nada más que yo le digo a los medios en general, es que piensan que todos los mexicanos o todos los poblanos somos ingenuos. No, Claro. no, o sea, necesitas, en mi caso de ser abogado, yo sí tengo que ver primero si es legal o es constitucional o no. Ya después, si quiero, me voy a lo material y pensar como cualquier ciudadano que no sabe de derecho. Por ejemplo, sin pensar como abogado, yo digo, ay, pues qué bonita ciudad modelo. Va a haber empleo, sí, va a haber inversión, sí, correcto. Sí, sí lo tienes que hacer, pero no lo tienes que hacer violando la Constitución. Claro. No lo tienes que hacer violando la legislación local tampoco. Entonces, yo aclaro mucho esto porque algún periodista de un noticiero matutino dijo, en el asunto del teleférico, dijo, ¿y quién es ese licenciadillo Lucio Ramírez que se opone al desarrollo turístico de Puebla? Yo dije, pues por lo menos me hubiera dado el derecho de replicar. Y con mucho gusto yo le hubiera dicho, le digo, mire, si usted me pregunta como cualquier ciudadano, yo diría que el teleférico hubiera sido muy bonito, ¿no? Desde la primera torre hasta el barrio del Artista. Pero lástima, soy abogado y no hay ninguna licencia del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y en el caso de la Rueda, la ley de educación es muy clara. No puedes hacer ninguna obra que no tenga una relación directa con la educación, punto.
Claro. Entonces yo no dije, no es que Lucio Ramírez sea muy sabio, no, es que la soberbia del gobierno lo lleva a cometer este tipo de errores. No, había un bien superior, que era el centro histórico. Sí. Como un centro histórico que se tiene que mantener de acuerdo a sus características originales, se le mete una obra de infraestructura china, que rompe con el paisaje cultural, el paisaje histórico, y que además, pues no necesariamente es un atractivo turístico, es un atractivo comercial. Comercial, sí. Sí, o sea, y llegamos a lo mismo, ¿no? sí, sí. Negocio, es negocio. Es negocio, es negocio. Digo, lamentablemente hoy la fuerza de los negocios viene a vulnerar lo público. Esa es una tragedia en México y en muchos países del mundo, ¿no? Sí, y lo que debemos cuidar los abogados, pues es que todo se haga conforme a lo que dice la Constitución, o las leyes, o los códigos, es lo que tenemos que hacer los abogados. Claro. Abogado, ¿cuándo se va a resolver esta controversia? Apenas iniciamos el procedimiento, ahorita todavía está transcurriendo el plazo que le dieron al Congreso del Estado y al Gobierno del Estado de 30 días para contestar la demanda. Todavía, apenas estamos empezando, después de que conteste la demanda me tienen que dar vista a mí para ver cómo contestó, yo tengo que opinar respecto a su contestación y luego se abre el periodo de instrucción que es el de pruebas. Y después del periodo de pruebas, entonces ya estará en aptitud la Suprema Corte de emitir una resolución. Estamos hablando de 5 meses, 6 meses, sin contar el periodo de vacaciones de la Suprema Corte. O sea, muy probablemente a finales de este año más o menos tendremos ya una respuesta. Así es. ¿Qué más es lo correcto? Vaya, en una sociedad, como lo decíamos hace un momento en esta mesa, una sociedad democrática, se tienen que discutir. Claro. Para eso es las leyes. Pues si alguien está inconforme, se vaya a una instancia jurídica y jurídicamente, civilizadamente, pacíficamente, se resuelve quién tiene o no tiene la razón. No veo por qué este afán de la violencia, de la intimidación. Y si están intimidando, quiere decir que saben que no les asiste la razón jurídica, ¿no? Sí. Por eso tienen que recurrir a eso. Así es. De lo contrario, pues dirán, pues que se vayan, que presenten, vamos a ganar, ¿no? Yo incluso digo, si estuviéramos del lado del gobierno estatal, a ver, yo le diría que toda la gente se ampare, que se ampare. Pero si tú sabes perfectamente que tu acto de autoridad está conforme a la Constitución o las leyes, ¿por qué tienes que preocuparte? Exactamente. No te preocupes. ¿Por qué tienes que intimidar? Pues tampoco lo intimides. Déjalo que haga todos los amparos que quiera. Deja que haga todas las controversias que quiera. Pero si tú empiezas a recordar que lo citaste de manera ilegal, si tú empiezas a recordar que todo lo hiciste mal, yo ahí sí no puedo hablar de más, pero yo digo que el equipo de abogados o asesores que tiene el gobierno del Estado, y no de este, sino del anterior, no pudieron decirle, señor gobernador, no vaya usted a enojarse, pero yo creo que primero pedimos licencias o permisos de esto, porque no sea que vaya a aparecer un abogado y se ampare. O sea, desquitar tu chamba como abogado. Claro. Salvo que los políticos que así como actúan, dijeran, tú hazlo, aquí vienes a obedecer y no vienes a hacer otras cosas. Ese es el gran problema en que se encuentran mis compañeros abogados. Pero usted dijo hace unos momentos la palabra clave, soberbia. Es soberbia. Recordemos que Moreno Valle perdió en la Suprema Corte de Justicia asuntos muy importantes. Sí. Como fue en una ocasión se hizo una reforma electoral estrictamente para impedir que un dirigente del PAN se pudiera reelegir. Porque adelantaron el proceso electoral para que dijeran, como ya inició el proceso electoral, ya se te venció el plazo para reelegirte. Al final la Suprema Corte dijo que no era válida esa reforma, o fue el Tribunal Electoral, me parece. Tribunal Electoral. Entonces, ya ha perdido porque hay esa soberbia. Hubo un diputado del PRI, por cierto, que me lo dijo, que lo citó en Casa Puebla el gobernador Rafael Moreno Valle Rosas, en una mañana, creo que un domingo, y les dijo, a ver, mañana vamos a presentar esta reforma electoral, que se presentaba el mismo día se dictaminaba y se votaba. Y que entonces pidió opiniones, y este diputado del PRI le dijo, lo más seguro es que no hay problema, te la aprobamos. O sea, desde ahí empiezan los problemas. Sí. Te la aprobamos. Sí, el problema va a ser que después en una instancia superior la van a frenar. Y que él dijo, ojalá no sea así, y al otro día la aprobaron y se las echaron abajo.
Sí, es soberbia. Es soberbia. O sea, no decirle, pues es una aberración jurídica, no vamos a votar. Que ese tendría que ser el trabajo de los diputados. Sí. Todavía decirle, pues no va a pasar, pero te la aprobamos, ¿no? Sí, la soberbia de un lado y la otra el servilismo de los diputados, ¿no? Sí, claro. Tienes mayoría del Congreso, te ordeno que lo apruebes y lo apruebas. Sí. Ese es el gran problema. Eso a mí me da oportunidad como abogado de tener mucha materia prima para hacer amparos y para hacer controversias constitucionales. Claro. Yo no me dedico a la política, ahora no milito en ningún partido político, pero lo veo desde el punto de vista profesional. Dije, ahí ganó el PAN, híjole, voy a seguir teniendo trabajo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues yo creo que los políticos deben reflexionar un poco. Si yo fuera asesor de ellos, yo les diría, si tenemos todos los instrumentos y herramientas y poder económico, político, de influencia, ¿por qué no lo hacemos bien? Sí, claro. Como dicen ellos en la política, ¿por qué no armamos bien el tamaño? Entender que la política no solo es imposición. Entre otras cosas, la política tiene que ser ya un ejercicio profesional. Claro. O sea, decir, a ver, esto es correcto, no es correcto, tenemos que estudiar las implicaciones, no quedarnos en lo inmediato, ver la trascendencia, ver que se ajuste a las leyes, a las normas, y algo que es muy importante, que no ocurre. ¿Y cuál es el sentir de la población? Sí. El sentir de expertos, de académicos, de gente que puede aportar mucho. Sí, lo que pasa es que los políticos, yo decía en mi clase de la mañana, yo les decía, lo que pasa es que los mexicanos algún día perdimos el rumbo. El 39 de la Constitución dice que la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. ¿Cuándo nos invirtieron esa pirámide? El ciudadano tiene gran parte de la culpa. Claro. A ver, ¿por qué nos peleamos para que me salude de mano un político? ¿Por qué? ¿Por qué te jaloneas para salir en la foto con fulano? Yo no digo que seamos irrespetuosos con las autoridades, no. Hay que respetar su investidura porque este es un Estado de Derecho y para eso están. Pero tampoco debemos caer los ciudadanos en ponerte de tapete y ponerte de rodillas porque es el señor diputado, porque es el señor presidente de la República, porque es un servidor público. Entonces lo que tenemos que hacer los mexicanos es también recuperar un poco de esa dignidad humana que los electores mexicanos hemos perdido. Sí, claro. En el quehacer docente y académico al que me dedico, es una lucha diaria de decir, aquí tengo abogados estudiando Derecho o futuros abogados estudiando Derecho, ojalá no sean arrastrados, ojalá no sean serviles. Están pasando por una universidad y lo que tienen que hacer es defender el derecho. Aquí no venimos para aprender a hacer marchas, ni para agarrarnos a golpes. Aquí estamos para defendernos con la norma jurídica y con el derecho. La violencia es el último recurso y es el estado de barbarie. Entonces, algún día perdimos ese rumbo. Sí, porque nos falta ciudadanía. ¿Alguna? Yo, por ejemplo, le voy a poner un caso. Yo un día voy caminando en la 16 de septiembre. Había un evento de fútbol aquí en Puebla. No recuerdo qué era. Y el alcalde era Eduardo Rivera. Entonces, ahí frente al restaurante El Mural, en la 16 de septiembre, que es una calle que está prohibido estacionarse, hay un grupo de como de 5 camionetas estacionadas en un lugar prohibido que además obstaculiza el tránsito vehicular porque es una calle muy angosta, entonces tapar un carril es terrible. Están resguardando las camionetas los agentes de vialidad porque los que iban en esas camionetas estaban comiendo en el mural. Bueno, ahí está un asunto, yo lo veo. Yo me tomo mi auto, me voy a ir por el rumbo de la UPAEP, voy a recoger un uniforme, me bajo rápido del auto, entro a la tienda del uniforme, ya era una cuestión de que nada más presentara yo un recibo y me daban el uniforme, me tardó 1 minuto. Cuando yo regreso tengo una patrulla que ya me está quitando una placa y le pregunto por qué y me dice, es que hay un acuerdo de cabildo de que ahora estacionarse del lado de extrema derecha es motivo para una infracción de tránsito y quitar una placa, ¿no? Tanto que yo hasta sarcásticamente le decía, ay, ¿cómo puedes decir que estacionarse a extrema derecha es una falta grave si es un gobierno de derecha? Pero bueno, nunca entendió el agente de tránsito. Entonces, ya me quitaron la placa. Yo no dije nada, pues ya, pues que la lleven. Pues si eso dice la norma, pues sí, estoy estacionado del lado derecho de la calle, pues que se la lleven.
Lo que hice a continuación es que le hablé al encargado de prensa del ayuntamiento de Eduardo Rivera. Y le dije, oye, a ver, no te hablo para que me levantes la infracción. Yo lo único que quiero es que me den una explicación. ¿Por qué ahorita hay 5 camionetas estacionadas en un lugar prohibido y las está protegiendo agentes de vialidad? Y yo, ciudadano común y corriente, que si cometo una falta, a mí sí me sancionan y a los de las camionetas no. No te preocupes, ahorita yo hablo que te regresen tu placa. No te estoy pidiendo que me des mi placa. Estoy pidiendo Es más, ¿sabes qué estoy pidiendo? Que les vayan y les quiten las placas a los de las camionetas. Tanto ellos como yo estamos faltando al reglamento de tránsito. Bueno, me dijo, no, a ver, bueno, la solución es que te voy a dar el teléfono del director de la policía y de tránsito. Me dio su teléfono. Le marqué todo el día y lo apagó. Eso es lo que nos falta, ciudadanía que exija derechos y que exija equidad. Es uno de los problemas graves de México. No se aplica la ley parejo. Y eso cae en impunidad. Entonces el ciudadano empieza a enojarse. O sea, claro. yo veo con estas controversias que los ciudadanos están muy enojados. El presidente de Mazapiltepec no quiere jalar, ¿eh? Él no ha hecho rueda de prensa, no quiere. Pero los ciudadanos ya dijeron, si hace algo indebido en la controversia constitucional, licenciado, díganos y nosotros lo arreglamos. Claro. Yo felicité a los ciudadanos porque dije, ciudadanos como ustedes hacen falta. Eso es lo que necesitamos. Sí, claro, por supuesto. Pero resulta que no todos nos atrevemos. ¿Cuántas veces me han dicho a mí, ¿por qué tomas esos asuntos? Déjalos. Dije, ¿y por qué los tengo que dejar? Claro. Yo estudié para esto y si mi cliente tiene razón jurídica, yo la tengo que defender. Si defiende una razón jurídica de un asunto pequeñito, no sé, de una pensión de alimentos o un pagaré de poquito dinero, lo tengo que defender igual. Entonces, y si estos son más grandes, pues también los tengo que defender. Y si no, desde el principio yo les diría, ¿saben qué? No quiero. Pero tampoco se vale porque el gobierno o Regordosa diga esto, no quiere decir que por eso yo ya me retire. Claro. No, eso sí que no. Entonces nos hace falta mucha consecuencia política, jurídica a los mexicanos. Es tan difícil encontrar mexicanos que sean consecuentes con lo que piensan, con lo que dicen y con lo que hacen. Los comunistas de los 70s ahora son más gobiernistas. Claro. Yo les dije en una asamblea universitaria, no se vale, compañeros maestros, que piensen como Carlos Marx y cobren como Carlos Slim. Es una inconsecuencia, ¿no? Entonces, eso le falta a nosotros los mexicanos. Claro. Ese valor civil y ese respeto para nosotros. Y a los políticos, pues... Mucha civilidad. Mucha civilidad. Yo hago mi esfuerzo cuando doy clase en el posgrado y tengo servidores públicos, alumnos, agentes del Ministerio Público y demás, y les dije, tengo una oportunidad, no sé si lo vaya a lograr, pero no sean rateros. Estudien. Claro. Servidor público quiere decir servirnos a nosotros. Y te están pagando bien y aparte estás robando bien. Entonces, lo menos que puedes hacer es tratarnos bien. Ese es el gran problema de México, no solo de Puebla, sino de México. Claro. Y hacer sus tamales políticos. Y si tenemos este país tan feo y tan castigado, todos somos responsables de alguna forma. Por acción o por omisión, somos responsables. Claro. Muy bien, abogado. Pues lo comprometo aquí frente a estos micrófonos, estas cámaras, de que en cuanto tengamos respuestas a estas controversias, lo podamos volver a tener acá para explicar el desenlace, el desarrollo de este proceso. Primero el desarrollo. Y el primer proceso y después cosas, cuando se resuelva. Va a haber cosas interesantes. Nos gustaría mucho seguir teniendo su opinión, su explicación y tener la otra voz, porque hay gente que nada más piensa que debe haber una sola voz. Le agradezco mucho. No, pues gracias. Muy buenas noches. Yo soy Fermín Alejandro García. Agradezco su atención. Nos vemos mañana aquí, en este espacio.